Buenas noches, le damos la bienvenida a cada uno de parte del Templo Bautista Curridabat, dando una mano, aquí por Zoom y por Facebook. Hoy vamos a empezar la lección número 10, que sería la última. Este es el curso de Apocalipsis. Sería la última del tomo 1. En realidad ya hicimos los 4 tomos. Entonces, vamos a ubicarnos aquí y un momentito. Ok, bien. Entonces hoy, un momentito. Hoy entonces vamos a tener en cuenta lo que dijo Jesús en la mayoría de las iglesias. Al final, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, y entonces le da una promesa a los vencedores a cada iglesia. ¿Alguno recuerda, don Agustín? ¿De casualidad usted recuerda qué es lo que significa vencedores? O hermano Ruth. Lo que significa vencedor. Sí, vencedores. No recuerdo la verdad. No. No, señor. Ok, Cristina. Los que creen en Cristo. Ok, sí, son los creyentes. Y la palabra también significa, bueno, en el griego significa conquistar, prevalecer, ganar la victoria. Eso es lo que significa en el griego la palabra vencedores. Y según 1 Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5, don Lucino, ¿lo puede leer, por favor? Sí, un momentito. Primera de Juan, ¿qué? Primera de Juan, Capítulo 5, versículo 4 y 5. Vamos a leerlo. versículos 4 y 5 de Ujú. Primera de Juan, capítulo 5. Sí, Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ok, entonces en esos versículos, ¿quiénes son los vencedores? Los que creen en Jesús. Exacto. Entonces, ¿cuándo empezamos a ser vencedores? Según ese versículo. Cuando aceptamos al Señor. Exacto. Ahora, vamos con otro versículo. Juan 16:33. Cristina nos lee, por favor. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién ha vencido al mundo según ese versículo? Cristo. Exacto. Jesús. Amén. Y como somos de Él, entonces nosotros, porque Él ha vencido, nosotros somos vencedores. También. Ajá. Según 1 Juan 13 y 14, vamos a la hermana Ruth, que nos lo lea, por favor. Primera de Juan.
capítulo 2, versículos 13 y 14. Vale. Capítulo 2. Ujú. Dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y el 14. Okay. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Hay que tomar en cuenta que Juan es uno de los que más usa la palabra vencedores en sus escritos. Hablando del Evangelio de Juan, hablando de Primera Juan y Apocalipsis. Es el que más usa esta palabra y luego a partir de eso solo Jesús y también creo que Pablo usan esa palabra 2 veces en el Nuevo Testamento. El que más la usa es Juan. Y según Juan, aquí, ¿quiénes son vencedores? Los que han vencido al maligno. Exacto. ¿Y quiénes son? Según según 1 Juan 2, versículos 13 y 14. ¿Cómo les llaman aquí? Hijitos. Hijitos. Jóvenes, padres. Ajá, pero específicamente agarra uno de los 3 grupos. No los 3, sino uno de los 3 grupos. Ahí habla de... A los jóvenes. A los jóvenes, sí. Soy fuertes. Sí. ¿Y cómo, a quién han vencido? Al maligno. ¿Con qué lo han vencido? Porque son fuertes en la palabra de Dios. Exacto, exacto. Entonces, ahí está hablando prácticamente en 1 Juan, capítulo 2, versículos 13 y 14, está hablando de 3 tipos de creyentes. Los hijitos, que son como los cristianos recién nacidos, los jóvenes, que son como los cristianos que ya van madurando, y los padres, que son los cristianos ya maduros. Pero igual aquí, entonces nos dice que en este caso los jóvenes son vencedores, jóvenes espirituales. Según 1 Juan capítulo 4, versículo 1 al 6, ¿cómo a quién vencemos nosotros? Si ustedes leyeron ese pasaje, van a saber. ¿Cómo es? ¿A quién vencimos nosotros? A la carne. Según este capítulo 4, versículo 1 al 6. Dice que Jesús ha venido en carne y es de Dios el que oye a los falsos profetas. A los falsos profetas, las falsas doctrinas. Y en el versículo 6 nos dice que capítulo 4, perdón, versículo 4 nos dice que hemos vencido sobre la falsa doctrina, sobre el que está en el mundo. Según el versículo 4, ¿cómo hemos vencido? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Exacto. Entonces, porque Dios está en nosotros, hemos vencido a los falsos profetas, a las falsas enseñanzas. Somos vencedores. Seguimos. Según Apocalipsis 12:11, ¿recuerda ese pasaje? Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Es cuando está en el cielo la batalla de Miguel y sus ángeles. Y entonces pelea contra el dragón y sus ángeles. Y ya en ningún lugar se halla ¿para quién? En el cielo, para ese tiempo. Para el Satanás, para el diablo. Exacto. Ese tiempo, según vimos en los otros tomos de Apocalipsis, ¿cuál tiempo era?
¿Qué tiempo va a ser ese? Cuando empieza ¿qué? La tribulación. Cuando empieza la gran tribulación. Es cuando entonces habla acerca de que los creyentes le han vencido con 3 cosas, según Apocalipsis 12:11. ¿Cuáles son esas 3 cosas? La sangre del cordero. La palabra Ajá, del eso es una testimonio. cosa. Exacto. La sangre del cordero, la palabra del testimonio. ¿Y qué más? Y que menospreciaron su vida hasta la muerte. Exacto. Muriendo a sí mismo. Ujú. Y hasta estuvieron dispuestos a dar su vida por la causa de Cristo. Recordamos que eso va a ser en el tiempo cuando va a empezar la gran tribulación. Recuerdan que hay una semana que se le llama la semana de la tribulación. ¿Cuándo empieza la gran tribulación dentro de esa semana? La séptima, ¿no? La 7ª semana es la semana de la tribulación. ¿Cuándo empieza la gran tribulación en esa semana? ¿De cuánto tiempo es esa semana? 3 años y medio. 3 y medio. Eso es parte de la semana. Es una mitad. Ujú. Porque si es una semana, ¿de qué es? ¿De cuánto tiempo? 1000 años. No, Ah, no, ese es el milenio. exacto. Ese es el milenio. 3 años y medio. Sí. Le falta una semana a Israel. ¿Una semana de qué? Una semana 7 de años. 7 años. Y entonces la gran tribulación, ¿de cuánto es? 3 años y medio. 3 años y medio. Los De últimos 3 3 años. Sí, los Ujú. últimos 3 años y medio, exactamente. Vamos a ver. Vamos a seguir aquí. Un momentito que se me pegó. Ok, aquí en Apocalipsis 17, 12, 14 nos habla que Jesús va a vencer a los 10 reyes, eso es en su segunda venida en gloria, a los 10 reyes que se van a unir con el anticristo para pelear contra él. Y en Apocalipsis 21, del 2 al 8, nos habla de los vencedores. Entonces, vamos a leer Apocalipsis 21, del 2 al 8. Entonces, ponle mucha atención y decimos, contestamos, según Apocalipsis 21, del 2 al 8, ¿quiénes son los vencedores? Dice así: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Yo oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quiénes son los vencedores en este pasaje? Los que vencieron. Ajá, Los que no son abominables, ni homicidas, ni fornicarios, ni hechiceros, ni idólatras, exacto. ni mentirosos. Muy bien, exacto. Entonces, ¿quiénes son? Según el versículo 7. Vencieron todas las cosas. Perdón. Los hijos de Dios. Los hijos Los de que Dios. vencieron en Cristo. Los hijos Perdón. de Dios. Los hijos de Dios, sí. ¿Y cómo una persona empieza a ser hija de Dios? Cuando creen en Cristo, En Cristo. acepta a Cristo. Exacto, exacto. Muy bien. Vamos ahora a ver lo que nos dice la Biblia a cada una de las iglesias sobre los vencedores.
la primera vez que aparece es en Apocalipsis 2:7. ¿A cuál iglesia? Éfeso. Éfeso. Ay, Entonces, ¿qué se vence en la iglesia de Éfeso? ¿Qué tenían que vencer? Que habían dejado el primer amor. Exacto, se vence dejar el primer amor. Eso es lo que se vence. ¿Quiénes son vencedores y cómo? Los que creyeron en Cristo, ¿no? Los que perseveraron hasta el fin. Ajá. Ellos debían de recordar de dónde habían caído. ¿Qué más? y arrepentirse, Arrepentirse y qué más. hacer las obras que habían hecho desde el principio. Exacto. ¿Qué se les vea? Esta última pregunta en el librito estaba equivocada. La pregunta es, ¿qué se le da a los vencedores y cuál es el resultado si lo hay? ¿Qué es lo que se le promete a los vencedores de la iglesia de Éfeso? Que le da de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Exacto. Derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Recordemos que el árbol de la vida se menciona en Génesis 3, 22 y 24, y ya se había mencionado en Génesis 2. Adán y Eva podían comer del árbol de la vida antes de pecar. El único árbol que se les había prohibido era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero después que pecaron, Dios no quiso que comieran del árbol de la vida. ¿Alguien sabe por qué? ¿Qué pasaba? Porque no morían. Iban a morir, pero en pecado. O no morían. Iban a quedar pecadores para siempre. Ya, o sea, no iban a morir, pero iban a quedar pecadores para siempre. Algo parecido a los demonios. Ya no habría salvación para ellos. Por eso es que después de que Adán y Eva pecaron, Dios guardó el camino al árbol de la vida, porque eso hubiera pasado si el hombre y la mujer hubieran comido. Entonces, en Apocalipsis 22, 1 y 2, nos dice así, don Agustín, ¿nos puede leer? Por favor. Apocalipsis 22, 1 y 2. Hermana Luz nos lee 14 y Cristina 19. Del 22, 1 y el 2. 1 y el 2. Sí. Dice, después el ángel me mostró un río de agua viva, resplandeciente de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de frutos, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran como sanidad de las naciones. Ok, entonces ese lugar, ¿cuál es? En el cielo. En el cielo, ¿verdad? En la Nueva Jerusalén, exactamente. Versículo 14, hermana Ruth. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Entonces, ¿quiénes son los que tienen derecho al árbol de la vida según el versículo 14? Los que lavan sus vestiduras. ¿Con qué las lavan? Con la sangre del Cordero de Cristo. Exacto. Entonces, ¿y dónde pueden entrar? Tienen derecho al árbol por las puertas de la ciudad. Ajá. ¿Cuál ciudad sería esa? Arriba en Jerusalén, la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén. Entonces, ser vencedor es equivalente a ser ¿qué? Creyentes. Ser creyente. Sí, hijo de Dios. Exacto. Y bueno, el versículo 19. ¿Sí? Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Ok, espera un momentito, pero ok, vamos a ver un momentito. Quiero ver cómo es que yo 22:19.
Así, ¿verdad? Ok. Muy bien. Ahora vamos a seguir. ¿Alguna pregunta o algo más que queramos agregar? Si no, entonces seguimos con la otra iglesia. ¿Cuál es la otra iglesia? Esmirna. Mirna. Esmirna. Ok, está ahí en Apocalipsis 2:11. ¿Qué tenían que vencer ellos? La tribulación. Exacto. Tribulación. ¿Y qué más? Pobreza. Ajá. Exacto. Y ¿qué les iba a pasar a ellos? Que los iban a echar a la cárcel algunos. Para que Exacto. fueran pobres. Tenían que ser fieles hasta el final. Exacto. Es decir, ¿cómo serían vencedores? Sería no tener temor al sufrimiento y ser fieles hasta cuándo. Hasta la muerte. Hasta Hasta la la muerte. muerte. Sí. ¿Y cuál es la promesa que se les da a ellos? La Se les corona de dará la la corona de la vida. No sufrieron Ok. daño segunda. Ujú. Y no sufrirá daño de qué. De la muerte segunda. Ok. Entonces, ¿quiénes son los que sufren daño a la muerte segunda? ¿Quiénes van a sufrir daño a la muerte segunda? los que no han creído. Exacto. Los que no han creído. Muy bien. Seguimos entonces, algo más que queramos agregar de esta iglesia, de la iglesia de Esmirna. ¿Cuál otra iglesia sigue? Pérgamo. Pero Pérgamo. Está en Apocalipsis 2:17. ¿Qué tenían que vencer ellos? Falsas doctrinas. Exacto. Falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Doctrina significa enseñanza. ¿Qué más? ¿Qué más tenían que vencer? los actos de inmoralidad. Ajá. Ser influenciados por el diablo, ¿verdad? Por la idolatría, en este caso. Y La mala, la inmoralidad. Ajá, perdón. sí, no, es que la mala doctrina de Balaam y los Nicolaitas. Exacto. Bien. ¿Quiénes son los vencedores y cómo, según para esa iglesia? ¿Qué tienen que hacer? Perseverar, ¿Ok? ¿Sí? ¿Y qué más? Arrepentirse. Dice. Ok. Por lo menos tienen que hacer dos cosas: retener el nombre de Jesús y no negar la fe. mi Dios fue, Como había hecho el siervo fiel. ¿Y qué se le promete aquí a los vencedores? Que se les dará del maná escondido. Ajá, muy bien. Y Vamos a vendrá recordar. su nombre escrito en una piedrecilla blanca. Muy bien. Con su En este nombre. momento, perdón. Con un nombre nuevo, dice. Exacto. Pensemos un momentito en el maná escondido. En Éxodo 16 aparece por primera vez lo del maná, cuando los israelitas pidieron pan y Dios les dio este pan que descendía del cielo. Cuando ellos vieron eso en el suelo, dijeron, ¿qué es esto? Y entonces luego se dieron cuenta que era el pan que Dios les daba. Y eso es lo que significa la palabra maná. ¿Qué es esto? Según el Deuteronomio 8, dice versículo 3, dice que Dios les dio de este pan para que supieran que Jesús le que dijo, no solo de pan ni del hombre. exacto, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en Juan 6, Jesús dice que Él es ¿quién? El pan de vida. Exacto. Ajá, Él es el verdadero pan del cielo, ¿verdad? Que descendió del cielo. Jesús está hablando espiritualmente ahí. Entonces, al decir que nos da el maná escondido, ¿qué significaría?
Un pan que espiritual. se iba a dar a Jesús. ¿sí? Seguramente, como está hablando del futuro, que significa tener la presencia, vivir con Jesús físicamente, ¿verdad? Y luego la piedrecita. ¿Qué aprendimos de la piedrecita blanca? Yo leí que en el tiempo de los romanos, Ajá, cuando hacían juicio a alguien, si le daban una piedrecita blanca es que era inocente, si le daban una negra era culpable, y que la piedrecita blanca con el nombre escrito era como un boleto para entrar a un evento especial, a una cena, a un evento especial. excelente, excelente, sí. Entonces, nosotros vamos a recibir una piedrecita blanca, ¿por qué? Porque somos hijos de Dios. ¿Y qué pasó con nuestra culpa? Cristo, nuestros pecados fueron pagados en Cristo, Exacto. Y además vamos a tener un boleto para entrar, ¿dónde? a la cena del Señor Exacto. ¿Y dónde más? y el cielo. En el cielo. Muy bien, voy a Cielo. fijarme. Si hay alguna pregunta, pueden hacerla. Voy a fijarme un momentito en el Facebook de la iglesia para ver si se puede ver alguien. Vamos a ver. Bueno, por el momento no logro ver a alguien. Parece que una persona lo está viendo, pero no sabemos quién es. Ujú. Seguimos ahora entonces con la otra iglesia. ¿Cuál es la iglesia que sigue? Tiatira. Tiatira. Ahí está en Apocalipsis 2, 26 al 27. Ese es Tiatira. Hermana Jan, ¿se puede leernosla, por favor? Apocalipsis 2, 26 y 27. Sí, señor. Ujú. Perdón, ¿cuál me dijo? Pero Tiatira es, ¿verdad? Sí, Apocalipsis 2, versículos 26 y 27. 26 y 27. Sí. Ah, bueno. Al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Como vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Y el 28. Dice, y le daré el lucero de la mañana. Muy bien. ¿Qué se vence en esta iglesia? ¿Qué es lo que hay que vencer? De dejar de permitir las malas enseñanzas de Jezabel. Exacto. La inmoralidad. Y la moralidad. Sí. No tolerar, bueno, se vence tolerar los falsos profetas que llevan a la inmoralidad, ¿verdad? O se vence la falsa doctrina y la inmoralidad. ¿Cómo? ¿Recuerdan las cosas que ellos tenían que hacer? Tenían que retener lo que les habían enseñado. Ajá. ¿Y qué tenían que hacer con las falsas enseñanzas? Que tenían que arrepentirse y no querían. Ajá. Bueno, sí, pero ellos qué tienen que hacer con las falsas enseñanzas? No permitirla. No permitirlas, no seguirlas exactamente. ¿Cómo se tenían que mantener ellos hasta que Cristo viniera? Dice que retén lo que tiene. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús venga. Exacto. Muy bien.
¿Y qué tiene que hacer con las obras de Cristo? Según versículo 26. Al vencedor de guardar sus obras hasta el fin. Hasta el fin. Exacto. Esas son las cosas que como ellos tendrían que vencer, ¿verdad? ¿Y qué se les promete? Se le dará ¿Qué se le da? autoridad sobre las naciones. Autoridad para gobernar las naciones, sí. Y el lucero de la mañana. Y, exacto. Tal vez, hermano Guante, puede leernos Salmo 2, versículo 8 y 9. Por favor. Sí, señor. Dice, pedime y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Esta promesa, ¿a quién se la da Dios? Ahí en el Salmo 2. ¿Alguien sabe a quién le da Dios esa promesa? Leyendo el versículo 7 del Salmo 2 se dan cuenta a quién se la da esta promesa. A ver, pueden buscar. A Jesús. A Jesús, exactamente. Y así como Dios le da esa promesa a Jesús, Jesús le promete a los vencedores también gobernar sobre las naciones. Recuerden en Lucas 19, 11 al 19 que Jesús les dio 10 minas a unos siervos y al que había ganado 10 minas lo puso a gobernar sobre ¿cuántas ciudades? 10, no, 10 Exacto, y el que ganó 5 a 5. sobre 5. Entonces parece que una de las recompensas va a ser gobernar naciones. ¿Cuándo va a ser eso? Seguramente En el milenio. en el milenio. Ok. Bien, Apocalipsis 5:10 nos dice que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes, o sea, vamos a reinar con Cristo aquí en la tierra. ¿En qué tiempo será eso? También en el milenio. Exacto. Hermano Walter, usted puede fijarse si de casualidad usted puede ver a alguien en Facebook, por favor. Ok, Sí. se promete. Ajá, sí, hermano Walter. Sí, voy un toquecito. Sí. ¿Qué era la otra cosa que se prometía aquí a esta iglesia? El lucero de la mañana. El lucero de la mañana, exactamente. Recuerdan que en Jefe. Daniel 2, sí, dígame, Walter. Dice que, bueno, ahorita, Recuerdan que permítame para ver nada más. sí, dígame, Walter. Dice que, bueno, ahorita, no, ahorita por el momento no observo a nadie. Ok. Parece que hay una persona, pero no se sabe quién es. En Daniel 12, el 1 al 4, habla de el sufrimiento que va a tener el pueblo de Israel en el tiempo de la tribulación. Pero y dice, en uno de esos versículos dice que los que enseñan a la multitud resplandecerán como estrellas como estrellas. Vamos a ver cómo es que dice. Perdón. Vamos a ver cómo se dice. El versículo 3. Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad.
Eso es porque el lucero de la mañana, ¿quién es? Cristo. Jesús. Exacto. Él nos hace, por ser el lucero de la mañana, nos hace resplandecer como luceros también a nosotros. También en Mateo 13:43 nos habla que en el tiempo del milenio, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Ujú. 1 Pedro 1:19 nos habla de Cristo como el lucero de la mañana y está dentro del contexto de su segunda venida. Y Apocalipsis 22:16, Cristo dice que Él es el lucero de la mañana. Algo que queramos compartir, que de estas ya 4 iglesias que hemos hablado, o alguna pregunta que haya. Esta era una pregunta que estaba pendiente, lo del lucero de la mañana, ya aquí vemos, ya tratamos ese tema, pero si todavía quedan dudas, pueden preguntar. Entonces, el lucero de la mañana es Jesús para los que vencieren. Exacto, exacto. Según Mateo, los justos resplandecerán. Sí, exacto. Ok, pero ese justo, me imagino que resplandece en el momento que recibe a Cristo, ¿no? Ajá, pero ese lucero de la mañana se refiere al contexto de que de Apocalipsis, sí, que vencieren. vamos a ir por parte. Mateo 13:43 nos dice que los justos resplandecerán. ¿Cuándo? En el reino de Dios. Pero Ajá. está en el contexto donde hoy día hay trigo y hay cizaña. El diablo ha sembrado gente mala dentro del cristianismo. Entonces pone en mal a los creyentes y los creyentes no logran resplandecer como debería ser. Por los obstáculos del enemigo. Sí resplandecemos, pero el enemigo trata de quitar ese resplandor. Pero en el milenio vamos a resplandecer por completo. Y entiendo que a Jesús se le llama lucero de la mañana porque ya va a ser un nuevo amanecer para la humanidad. Empezando con el milenio y continuando luego el milenio que dura, de acuerdo a la palabra, es 1000 años, un reino de 1000 años aquí en la tierra y luego la eternidad. Entonces Él es el lucero de la mañana para esta nueva mañana, para la humanidad. ¿Ve? Porque la humanidad se metió en la oscuridad desde el día que Adán y Eva pecaron. Dios los había puesto para gobernar, pero como pecaron, Satanás entonces se metió al mundo y entonces Satanás está gobernando el mundo. ¿Ve? Y los cristianos son una luz y todo, pero tienen obstáculos, tienen tropiezos y cosas como estas, pero ya para el milenio todos los obstáculos van a ser quitados y vamos a resplandecer, porque el lucero de la mañana, que es Cristo, va a empezar ese nuevo amanecer para la humanidad. ¿Entiende, hermano Walter? Excelente. Amén. Sí, señor. Ajá, ok. Sí, sí, porque aquí está hablando en Mateo de la cizaña también. Ajá, Entonces, sí. ese contexto prácticamente hay como una mezcla, ¿verdad? Que Exacto. la maldad pues quiere opacar la luz, pero, Ajá. no puede, pero más puede la luz resplandecer. Ajá. Entonces, en Cristo nosotros somos luz. Ajá. Y Exacto. en el momento que recibimos a Cristo, entonces ya somos justos y en Cristo somos luz, porque Ajá. Él es la luz que resplandece. Exacto. Ajá. Y en Apocalipsis, entonces ahí yo creo que ya se va a ver en su esplendor todo, ¿verdad? Porque Ajá. en ese contexto, pues, cuando ya reine el Señor. Bueno, Entonces siempre ya no va a haber ajá, obstáculo, ¿verdad? obstáculos, exactamente, sí. Sí. Amén. Sí, Cristina. Que en Apocalipsis 21:23 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Exacto. Entonces Él va a resplandecer.
va a resplandecer para una eternidad, ¿verdad? Empieza resplandeciendo en el milenio y nosotros con él reinando en este mundo, mientras Satanás es atado por esos 1000 años, ¿verdad? Sí. Y luego en 2 Pedro 1:19 está hablando de la segunda venida de Cristo en gloria. ¿Ve? Entonces Pedro ahí en el versículo 19 dice que estemos atentos a la profecía, que es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones. Esto se refiere a la segunda venida de Cristo. ¿Ve? Que él va a resplandecer por completo en nosotros, porque ya vamos a estar con él físicamente. ¿Ve? Por eso sabemos que en 2 Pedro, según el contexto, está hablando de la segunda venida de Cristo en gloria. Ese nuevo amanecer que Jesús va a traer a la humanidad. Así lo dice Malaquías. A vosotros saldrá el sol de justicia, dice en Malaquías capítulo 4. Y en sus alas traerá salvación. El milenio es como una mañana. Bueno, así lo dijo David, que Dios pondría un justo que va a gobernar conforme a la voluntad de Dios. No es así mi casa, dice David. Ese reino va a ser como una mañana sin nubes. Está hablando del reino milenial, cuando ya Cristo y sus hijos van a resplandecer aquí en la tierra por 1000 años y luego por la eternidad. ¿Algo más que queramos agregar o preguntar? Muy bien, entonces seguimos con la otra iglesia. Entonces, ¿cuál es la iglesia que sigue? Sardis. Eso está en Apocalipsis 3:5. Entonces, Cristina, lo lee, por favor. Apocalipsis 3:5. Aquí está. ¿Cuánto leo? 3:5. Ah, el 3 y 5 ya. Capítulo 3, versículo Sí, 5. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, grábalo y arrepiéntete. Guárdalo y arrepiéntete. Ajá. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Muy bien. Entonces, ¿esa iglesia qué nombre tenía? Que vive, pero estaba muerta. Exacto. Entonces, ¿qué tenía que vencer? La muerte en que vivía. Exacto. Tenía que vencer estar muerto, ¿verdad? ¿Cómo estaba? ¿Muerto físicamente o espiritualmente? Espiritualmente. Ok. Y al tener un nombre de que vivían y estaban muertos, ¿ese nombre cómo era? ¿Era verdadero o era falso? Ellos tenían el nombre de que vivían, pero estaban muertos. Al tener el nombre de que vivían, ¿eso es un nombre verdadero? No, eran falsos. Falso, exactamente. Falsos cristianos. Exacto. Aparentaban algo que no eran. Exacto. Era como un nombre falso, ¿verdad? Era como, no era el nombre verdadero. Bien, tengamos eso en la mente. ¿Cómo vencerían ellos? ¿Qué tenían que hacer? Ponerse en vela y afirmar las cosas que quedaban en ellos. Ok, ponerse en vela sería despertar. Ajá. Recordar lo que habían recibido. ¿Qué habían recibido? De la palabra de Dios. ¿Qué tenían que hacer con eso? Guardarlo y arrepentirse. Sí, lo que habían oído tenían que guardarlo y arrepentirse. Eso es lo que tenían que hacer. ¿Qué recibirían ellos? ¿Qué se les da a los vencedores? Vestiduras blancas y no borrar su nombre del libro de la vida. Ok, ve otra vez el nombre. Ahora ya su nombre va a ser verdadero y la promesa, ¿cuál es? Que no borrará el nombre. Exacto, que no borrará el nombre porque es verdadero. Ahí esos que han creído, esos pocos que habían creído y los otros que tenían que arrepentirse para creer, serían vestidos con vestiduras blancas y su nombre, la promesa es que estará en el libro de la vida. Ajá, pero ¿y cómo da la promesa ahí?
¿Cómo es la promesa? Que no lo borrará. Exacto, que no borrará su nombre del libro de la vida. Por eso algunos piensan que en el libro de la vida todos los nombres están. Pero cuando una persona muere sin arrepentirse, se borra ese nombre. Algunos piensan que el libro de la vida del Cordero es diferente y que los nombres ahí están escritos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, algo así es como se piensa. Okay. Aquí es una seguridad que nuestro nombre no va a ser borrado. ¿Ok? ¿Y qué va a hacer Jesús con nosotros delante de los ángeles y delante de Dios? Que si nosotros no lo negamos, Exacto. si no lo negamos a Él, entonces tampoco nos negará ante el Padre. Exacto. Ahí en esa traducción dice que Cristo lo reconocerá. En la Reina Valera vamos a ver cómo está. Dice así. Dice, confesaré su nombre. Porque confesar y reconocer es lo mismo. ¿Ve? Cuando la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, eso significa que si reconocieres con tu boca que Jesús es el Señor, confesar y reconocer es lo mismo. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre eso? Sobre iglesia? Si no, seguimos con la otra. ¿Cuál sería? Filadelfia. Filadelfia. Ok, está ahí en Apocalipsis 3, versículos 12 al 13. Hermana Ruth, ¿no lo puede leer, por favor? Señor. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Muy bien. Entonces, ¿qué tenían que vencer ellos? No. Bueno, sí. No había nada en contra de ellos, pero sí tenían que vencer. ¿Cuáles son las instrucciones que se les da? Tal vez. Que retengan firme lo que tienen. Exacto. Para que nadie tome su corona. Exacto. Muy bien. Y así iban a vencer a los mentirosos y las pruebas, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo lo podrían hacer ellos? ¿Qué tenían que guardar? ¿O qué guardaban? La palabra, exactamente. ¿Qué tenían que hacer con el nombre de Cristo? ¿O qué hacían con el nombre de Cristo? No lo negaban. Muy bien, tenían que seguir de esa forma, sin negar el nombre de Cristo. ¿Cuál palabra más tenían que guardar, según ahí? La palabra de su nombre. La palabra. Vamos a ver. Versículo 10. ¿Qué palabra es? La palabra de su perseverancia. ¿Sí? De su perseverancia. Exactamente, la palabra de su perseverancia. Muy bien, y retener lo que tenían. Muy bien. ¿Qué es la promesa que se le da a esta iglesia? Que le hará una columna. Exacto. Columna en el templo de Dios. ¿Qué más? Escribirá el nombre. Nombre. El nombre de Dios. De la ciudad. El nombre de la ciudad. Ajá. Y el nombre nuevo. Exacto. Y en cuanto a ese templo, esa ciudad, un día los podrían echar o cuál es la promesa? Viviríamos para siempre ahí. Ajá, ¿cómo lo dice? Nunca saldrían de ahí. Exacto. Ese es el mejor lugar que puede existir, ¿verdad?
Amén. Muy bien, y recordemos que en Apocalipsis 21, del 1 al 7, nos habla acerca de eso, de esta ciudad, y que esa ciudad es para los creyentes. Entonces, un vencedor es sinónimo de qué, o es igual a qué. En creer en Cristo. Exacto, es sinónimo de un verdadero creyente, ¿verdad? Y el creyente es salvo por gracia y produce estas obras. Bien, ¿cuál es la última iglesia? La Odisea. La Odisea, están aquí Apocalipsis 3, 21 al 22. ¿Quién quiere leerlo? Apocalipsis 3, 21 al 22. Ajá. El 21 y el 22. Sí. Al vencedor le concederé sentarse conmigo conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Al que tiene... no, hasta ahí era, ¿verdad? Sí. Muy bien, ¿qué se vence ahí? ¿Cómo era esa iglesia? Tibia. Ok, se vence el ser tibios. ¿Quiénes son o cómo serían vencedores? Creyendo en Cristo. Exacto. ¿Qué tenían que comprar de Jesús? Vestiduras. Oro refinado. Oro refinado en plata, vestiduras blancas y ¿qué más? Colirium para la vista. Exacto. Todo eso es una forma de hablar acerca de la salvación. Como dice en Isaías 55, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Entonces, aquí comprar no es que realmente uno va a comprar por las horas, no, sino que eso es una forma de expresar la fe. El oro refinado en fuego es la fe de Cristo, una fe que soporta las pruebas. No es una fe de un día, es una fe que comienza un día cuando uno cree y continúa hasta que Cristo venga. Las vestiduras blancas, una de las cosas que nos habla es la justicia de quién. De Cristo. Okay. Muy bien. Y el colirio nos habla de qué persona de la Trinidad. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos enseña, nos empieza a ver. Ustedes pueden darse cuenta que cada una de las iglesias, Jesús algo bueno les dice, pero esta iglesia realmente no le dice nada bueno. Jesús les dice que sean celosos, que se arrepientan y qué más les pide, según el versículo 20. Que él está en la y abre la puerta, él entrará. Exacto. Abrirle la puerta a él. Quiere decir que esta gente, esta iglesia, ¿cómo estaban? Cristo estaba fuera de la puerta. No tenían a Cristo ni la fe de Cristo, nada. Exacto. Cristo estaba fuera de ellos. Exacto. Seguramente esa iglesia al principio sí era una buena iglesia, pero llegó un momento que quedó solo el cascarón, ¿verdad? Ya para este tiempo, como se ve, no hay ningún creyente, todos tienen que convertirse. Aunque tienen el nombre de una iglesia cristiana, realmente ya no habían creyentes. Por lo menos en Sardis habían unos pocos. Aquí es que no se habla de ninguno. ¿Qué se les promete entonces a estos vencedores? Sentarse con él en el trono de su Padre. Exacto. Sentarse con Jesús en su trono, como Jesús se sentó en ¿cuál? En el trono del Padre. Exacto. Muy bien, entonces seguramente a eso se refiere, posiblemente a que nosotros también vamos a gobernar con él, ¿verdad? Él le dijo a los discípulos que cuando él se sentara en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso seguramente va a ser en el milenio. También en Apocalipsis 25, 31, Mateo 25, 31. Vamos a ver qué dice Mateo 25, 31.
Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentarán en su trono de gloria. Eso es cuando va a empezar el milenio. Y Apocalipsis 5:10 nos dice que qué vamos a hacer nosotros o cómo nos hizo Jesús para él y para su Padre, con la sangre de él. Sacerdotes. Ajá, Reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Eso lo dice en Apocalipsis 5:10 y Apocalipsis 20:6. Entonces, un vencedor, ¿quién es? El que ha creído en Cristo. Exacto. El que realmente ha creído en Cristo, un verdadero creyente. En 1 Corintios 6, de 2 a 3, dice que nosotros hasta vamos a juzgar ángeles. Y en Apocalipsis 2, 26 y 27 nos recordamos que Jesús nos va a poner para gobernar naciones. Muy bien. Entonces, la pregunta, ¿alguno quiere compartir algo sobre los vencedores? Yo saqué un poquito de cada cosa de los vencedores. Ok. Bueno, que un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, va a obtener la vida eterna, va a tener derecho a comer del árbol de la vida que está en el cielo. Amén. No tendremos muerte segunda porque Cristo resucitó primero y entonces en Cristo, por fe en Cristo, vamos a resucitar. Amén. No tendremos más hambre, el que va a Cristo no tendrá hambre y el que cree en él no tendrá sed. Y tendremos un boleto para la cena del Señor. También nos dará poder para gobernar también naciones y podremos ya compartir con él allá a la par de él físicamente del lucero de la mañana, que es él, ¿verdad? Amén. Nuestro nombre estará escrito en el libro de la vida. Amén. Que eso es un privilegio de millones de personas que hay en el mundo y el que cree de verdad en fe, estará inscrito en ese libro. Y también que al confesar nosotros que Cristo es el Hijo de Dios y lo aceptamos en nuestra vida, Él también nos reconocerá así ante el Padre. Amén. Y seremos parte del templo de Dios, porque dice que hará una columna, nos hará una columna, y ahí permaneceremos para siempre y nadie nos va a apartar de Dios. Amén. Y también estaremos sentados en un trono también, como Cristo se sentó a la par de su Padre. Entonces lo tendremos todo, solo que con un cuerpo incorruptible. Ahora lo tenemos todo, pero todavía no podemos comer del árbol de la vida, ni caminar físicamente con Cristo, pero tenemos todo de Él. Amén. Y había escrito también antes, yo puse, nosotros tenemos, las 7 amonestaciones de las iglesias y advertencias. Cristo nos las da para que tomemos lo malo y lo corrijamos y lo bueno que tengamos lo retengamos hasta el fin. Amén. Cuida la bendición que Dios te da, porque si no viene otro y te quita la corona. Seamos hijos obedientes. Nuestra casa está en el cielo. Cristo fue a preparar un lugar. Amén. Y hay una puerta abierta para todo creyente fiel. Amén. Amén. Excelente. Qué bonito. Bueno, Cristina también me había compartido que según ahí Apocalipsis 3:20 dice que Jesús dice que le abramos el corazón. Entonces, si usted no le ha abierto su corazón a Cristo, hoy tiene que hacerlo. Si usted abre su corazón, entonces Dios va a abrirle el cielo, la puerta del cielo a usted. Decía el doctor Magui que un pintor hizo un cuadro donde Jesús está tocando la puerta, representándose ese pasaje. Pero le dijeron al pintor que el cuadro tenía un error porque no tenía una manija para abrir la puerta. Y el pintor dijo, no, es que la manija está por dentro.
la persona tiene que abrir desde adentro para que Jesús entre. Y así, si usted no conoce a Cristo y usted se arrepiente y cree, entonces Él promete que su nombre no va a ser borrado. Pero si usted rechaza a Cristo y muere sin Cristo, entonces su nombre es borrado. Y cuando va a ser juzgado, su nombre no va a ser hallado y va a ser juzgado según sus obras. Y como su nombre no va a estar, escrito en el libro de la vida, va a ser lanzado al lago de fuego. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algo más que compartir? Yo una pequeña cosa sobre los vencedores. Sí. Dice, lo que nos enseña a los vencedores, el que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. Somos más que vencedores. Estamos en Cristo, en victoria, por medio de la fe en Él. Para vencer al mundo debemos creer en Cristo, que es el Hijo de Dios. Así es. Todo el que ha creído en Cristo, somos más que vencedores. Amén. Romanos 8:37. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Excelente. Muchas gracias, hermana Yancy, hermana Cristina. ¿Alguien más tiene algo más para compartir o alguna pregunta? Quiero recordarles que mientras piensan, si quieren preguntar o compartir algo, quiero recordarles que si Dios quiere, de hoy en 8, estamos pensando tener una reunión en Zoom para decidir lo de la cena que vamos a tener el 4 de diciembre. Entonces, decidir dónde y con qué, o sea, qué vamos a comer y cuánto va a valer. Entonces, hermana Yancy, ¿usted podría estar en esa reunión de hoy en 8 a las 8 de la noche por Zoom? ¿De hoy en 8? Sí. Si Dios sí, quiere. Yo creo que sí. Ok. Hermano Walter, ¿usted podría estar? Sí, sí, señor, aquí en Zoom. Sí, por Zoom a las 8, de hoy en 8, y su esposa también podría estar, y Judith. Sí, señor. Es para que nos ayuden a planear este evento. Ya se van a dar los certificados a los que han hecho los 4 tomos. Sí, señor. Si hay algún hermano más, entonces nos dice, me dicen a mí. ¿Algo más queremos añadir? Sí. Cristina. Yo quiero compartir un versículo. Amén. Dice Juan 14, 1 y 2. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Amén. Eso es que los que no creen, que de verdad crean que hay un cielo, que hay un Dios y que hay una nueva tierra donde Cristo fue a prepararnos un lugar. Amén. Y somos de verdad privilegiados de ser hijos de Dios y de saber que allá nos están preparando un lugar. Amén. Para cuando ya nos vamos para allá. Amén. Así es, así es. Y tengo apuntados aquí para los certificados. Tengo Johnny David, Walter, Luis Fernando, Paola, don Agustín, hermana Ruth, Sander, Zaida y Johaira, y Cristina y yo. Si alguien falta, por favor me tiene que decir a mi chat al 8625-8535. Necesito que me envíen los nombres a mi chat también, cómo se escriben con sus apellidos, por favor, cada uno de los que he mencionado. Si alguien lo ha hecho y no lo mencioné, pues que me diga, por favor. Vámonos, mi hermana Yancy está entre estos. Que me diga si alguien lo hizo y no lo mencioné. Hermano Walter, ¿tiene algo más para decirnos?
No, señor. Muy bien, entonces vamos a orar. Hermano Walter, nos despide en oración, por favor. Sí, señor. Gracias a Dios te damos por todo cuanto tú nos bendices. Gracias por tu santo Hijo amado Jesús, nuestro Señor y Redentor. Todo te lo debemos a ti, Señor. Gracias por tu palabra, por tu gracia y amor. Grande eres. En tu mano santa poderosa siempre nos encomendamos, Señor. Guíanos siempre con tu Santo Espíritu. Llénanos, Señor. Ayúdanos cada día a crecer en tu palabra, a obedecerte, serte fiel, honrarte, glorificarte, Señor, para servirte. Gracias por todo cuanto tú nos bendices en Cristo Jesús y te rogamos por cada uno de nuestros familiares que te puedan llegar a conocer a través de Cristo, Señor, y por aquellas personas también que no te conocen, que te rogamos también muchas bendiciones em, por las personas que comparten con nosotros en Facebook y lo que estamos acá. Bendícenos grandemente, Dios. Gracias por todo tu santo amor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermano Walter, ¿podría, si ve a alguien en Facebook, despedirse de ellos, por favor? Vieras que, bueno, ahorita, cada vez no visualizo a nadie, jefe, solo probablemente sí hay alguna persona pero de aquí le enviamos muchas bendiciones, que Dios le bendiga, que Amén. nos está escuchando, ¿verdad? Ujú. Bueno, entonces, y si está Judith por ahí, ahorita. Judith y Laura, sí. Ujú. Sí. Y hermana Yancy, Dios le bendiga. Amén. Hermano, Igual. amén. Hermano Agustín y hermana Luz, Dios les bendiga. Amén. Amén. Bendiciones. Cristina, Dios le bendiga. Amén. Amén. Y hermano Walter, hermana Laura y Judith, Dios les bendiga. Amén, muchas gracias. Dios le bendiga igual. Amén. Bendiciones a todos. Buenas noches. Buenas Amén. noches. Bendiciones. Buenas noches. Muchas bendiciones. Ujú.